Como estaba previsto, el presidente solicitó la conformación de una fuerza de paz internacional para unir ejércitos y liberar a Palestina. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Palabras y armas toca hoy. No son cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz. Una vez más, el mandatario se refirió al grupo criminal venezolano Tren de Arauca y señaló que es mentira que sean terroristas. Y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Rechazó el ataque de Estados Unidos en el Mar Caribe y lo comparó con la guerra en Palestina. O casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano, cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Y entonces ahora estamos ante una situación diferente. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del Mar Caribe, quizás algunos colombianos, la persecución, aprisionamiento y encadenamiento y expulsión de millones de migrantes. El mandatario se refirió a la política antimigrantes de Donald Trump y advirtió que la migración es consecuencia del empobrecimiento por la deuda, las guerras del petróleo y la crisis climática. La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. La migración no es más sino la consecuencia de la crisis climática que transita a colapso y que deja sin agua las tierras del trópico, porque al aumentar el calor se evapora el líquido vital. La solución a la migración no es otra, o muy diferente, a las cadenas, a las cárceles, a los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón. En medio del discurso del presidente colombiano, mientras criticaba la política de drogas del gobierno de Donald Trump, la delegación de Estados Unidos se retiró de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, Petro terminó su intervención insistiendo en que ha sido uno de los gobernantes que más ha incautado drogas en la historia del país. De esta manera finalizó la última intervención como presidente de Gustavo Petro ante esta colectividad. Laura, muchas gracias. Alejandro, su lectura del discurso. Gustavo, fue el discurso de un revolucionario más que el de un jefe de Estado, al mejor estilo de lo que hacía en su momento Fidel Castro en la ONU, o Gaddafi o el Che Guevara en los años 60 o 70 del siglo pasado. Un discurso agresivo que utilizó una retórica antiimperialista donde el blanco preferido fue por supuesto Donald Trump, donde comparó las políticas migratorias de Estados Unidos con el nazismo y los campos de concentración. Se notaba a Petro en un intento como deliberado por provocar a Trump, como buscando represalias de la Casa Blanca para victimizarse y capitalizar políticamente en Colombia la ira del presidente de los Estados Unidos.
porque pues, Petro claramente quiere erigirse como el David contra el Goliat, es decir, Colombia contra Estados Unidos, así ponga en riesgo las relaciones con el aliado comercial y militar más importante del país, y donde, por supuesto, en cualquier represalia contra nuestro país, pues afectaría no solo la economía, sino a millones de colombianos. Ahora, Petro en la ONU exacerbó su dialéctica maniqueísta, a los cuales nos tiene acostumbrados desde sus balconazos en Colombia. Habló de los pueblos oprimidos del sur contra los opresores del norte, de la barbarie que patrocinan los países del norte. Eso sí, pues mucha crítica a Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OTAN, y muy poca a China, a Rusia, a Irán. Hablaba de los ricos contra los pobres, de los explotados contra los explotadores, un discurso pues de lucha de clases bastante trasnochado. Pero también para él pues todo se ha convertido en mafias que se alían contra él y el pueblo, porque él se considera la encarnación del pueblo, y todo lo que se le enfrente, se le oponga o se le critique, es una alianza de paramilitares, mafias y corruptos, sean presidentes, congresistas, periodistas o empresarios, y así lo dejó claro en el discurso en la ONU, en un discurso y una visión estigmatizante y mesiánica. Hasta utilizó pues el tema de patria o muerte, ¿no? Pero más que un redentor o un mesías, como quiere mostrarse, para muchos en esta escena internacional y diplomática, el presidente Petro es visto más como una caricatura del pasado de un país, hay que decirlo, muy irrelevante como es Colombia en el orden mundial. Vanessa, como decía Laura, muy significativo lo del retiro de la delegación de Estados Unidos. Claro, porque es que inmediatamente arranca a hablar Petro con todas estas cantidades de improperios y todo lo que dijo. Inmediatamente se paró el representante de Estados Unidos ante la ONU, que se llama Mike Waltz. Entonces se escuchaba el discurso de Petro contra la política del presidente Trump, pero inmediatamente dijo las primeras palabras contra Trump. Mike Waltz, que es el delegado permanente, como le digo, de Estados Unidos en la ONU, se levantó de su silla con sus dos acompañantes, salió del recinto, es decir, solamente escuchó un par de palabras, justo cuando Petro estaba diciendo que las masacres en Colombia fueron hechas por políticos que eran senadores, presidentes, ministros ligados a la mafia y ahora aliados del gobierno Trump. Apenas dejó eso, inmediatamente se paró, se escuchó un poquito el ruido de las sillas moviéndose, y Waltz le dio la espalda a Petro. Petro quedó hablando en el escenario sin la presencia de Estados Unidos. Espinosa, más allá del discurso, a propósito de lo que el presidente mencionó precisamente en sus dos intervenciones del día de ayer, pues la semana pasada lo advertimos, el presidente está culpando a Naciones Unidas de entregar datos falsos sobre producción de cocaína. ¿Ya lo confirmó el propio presidente? Lo confirmó Gustavo con todas sus letras. Nosotros lo que contamos la semana pasada es que dentro del gobierno había una enorme discusión en el Ministerio de Justicia por cuenta de una estadística que se entrega cada año por parte del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. Esa estadística es la famosa productividad de cocaína, que es enorme y que ha venido creciendo mucho. En el último informe es de más de 2.600 toneladas de cocaína al año. Ese dato, nosotros dijimos, el presidente cree que es un dato falso y ya lo ha confirmado oficialmente. El presidente dice que ese organismo, Naciones Unidas, cometió un error infantil en el manejo estadístico porque aplicó la productividad en las zonas de enclave donde una hectárea produce 10,4 kilos de cocaína, e hizo esa extrapolación a todas las zonas de cultivos que hay en Colombia, y que él cree que eso pues no es cierto, porque hay algunas zonas que ya están en marchitamiento y que tienen rendimientos muy bajos, y que ese dato de la producción potencial de cocaína fue la que usó Estados Unidos para desertificar a Colombia, y sobre todo para desertificarlo a él más que al gobierno colombiano. Y al final dice Gustavo, el presidente Petro, que si la ONU no corrige ese error, Colombia no va a volver a pagar por los estudios del CIMSI, que son los estudios que permiten saber cuánta área cultivada hay de coca y qué producción potencial de cocaína existe. Pero como lo dijimos, Gustavo, este es el tema central de la discusión en el Ministerio de Justicia, y ya el presidente lo ha dicho abiertamente. La ONU se equivocó y tiene que reconocerlo. Otro dato que tiene que ver con el presidente y que repite mucho en las últimas semanas es el de que la presidenta de México, la señora Sheinbaum, fue parte del M-19. Creo que ella misma ha dicho que no, Diana Saray.
Sí, Gustavo, usted recuerde, el presidente Gustavo Petro ha dicho en 2 ocasiones que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era parte del M-19 en su juventud y que le colaboró de manera clandestina pues cuando el M-19 era un grupo guerrillero ilegal. La primera vez que lo dijo Petro fue cuando eligieron a Claudia Sheinbaum en una conferencia en la Universidad Autónoma de México. En ese momento dijo: Claudia fue miembro del M-19, ahora el M-19 ha dado 2 presidentes en América Latina, y dijo que fue colaboradora y militante del M-19 en México en su juventud. La segunda vez fue hace pocos días, con ocasión de la desaparición de los 2 artistas colombianos. En ese momento Petro le dijo a Claudia Sheinbaum en su cuenta de X: mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, le pedí apoyo. Pues le preguntaron directamente a la presidenta de México en el contexto de que cómo afectaría las relaciones con Colombia la muerte de estos 2 cantantes, y esto fue lo que respondió la presidenta de México. En el sentido de que, bueno, pues el presidente, por ejemplo, pues ha insistido en referirse a usted como exintegrante del M-19. Nunca fui miembro del M-19. No voy a entrar a debate con el presidente Petro. Nunca fui miembro del M-19. Esto ya lo había dicho Ever Bustamante, también lo había dicho Carlos Alonso Lucio, que la presidenta de México jamás fue miembro del M-19 y que no saben de dónde el presidente Gustavo Petro saca esta historia.